Buenas noches y bienvenidos a Agro24. Ya estamos con todos ustedes un jueves más y venimos para contarles pues muchos temas, sobre todo y especialmente para hablar y hacer un poco de recapitulación de lo que ha sido esta Expo Levante que la semana pasada teníamos en Níjar, una Expo Levante 16ª edición que además ha cerrado con unos números impresionantes y números de récord. Una Expo Levante que, como les contábamos la semana pasada, además de tener ese incremento de espacio expositivo, ese incremento también de empresas expositoras, pues ha cerrado con cifras récord también de asistencia. Nos contaban ni más ni menos que desde la Asociación Expositora de Campo Hermoso que se han superado las cifras de la pasada edición y que además la cifra de visitantes se acercaba a los 50.000. Pero además una Expo Levante en la que se presentaban muchos temas y proyectos interesantes, de ellos vamos a hablar hoy, pero queremos comenzar hablando de un tema que conocíamos en el mes de febrero y es la revitalización, el impulso que las empresas almerienses, algunas empresas almerienses, quieren dar a la IGP, la Indicación Geográfica Protegida Tomate La Cañada. Seguro que muchos de ustedes recordarán que además hace unos años se hablaba mucho, se escuchaba mucho hablar de la IGP y últimamente había decaído un poco ese conocimiento. Nosotros queremos acercarles hoy qué es esto de Indicación Geográfica Protegida, cuáles son los tomates de esa Indicación Geográfica Protegida, cuáles son las iniciativas que se van a poner en marcha para revitalizar esta figura de calidad que tenemos la suerte de tener en la provincia de Almería, que identifica esos tomates que tenemos en una zona concreta y que además pues debe de ser una figura que aprovechemos a nivel internacional para seguir poniendo en valor el gran trabajo que se hace en la provincia de Almería, concretamente en materia de tomate. IGP Tomate La Cañada, cuyo presidente nos acompaña hoy, Francisco Belmonte, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Francisco, es verdad que en febrero conocíamos de nuevo ese impulso que queréis dar, empresas que os habéis unido en esa búsqueda de poner en valor esa figura de calidad que es IGP Tomate La Cañada. Pero hablamos mucho de IGP, y yo no sé si la gente entenderá qué es esto de la Indicación Geográfica Protegida, porque cuando hablamos de un vino, todo el mundo sabe que si hablamos de una denominación de origen, estamos hablando de un vino que tiene que tener mucha calidad, que tiene que estar rico y que se circunscribe a una demarcación. Pero cuando hablamos de una Indicación Geográfica Protegida como IGP Tomate La Cañada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues exactamente a eso, a particularidades en la producción de esos tomates. La zona que abarca esta IGP, que tenemos que recordar que es la segunda en Europa, hay una en el sur de Italia y esta. Solamente hay dos, es cierto. Con lo cual hablamos de palabras mayores en reconocimiento de tomate, pero es que la zona también así lo requiere. Estamos hablando de La Cañada, estamos hablando del campo de Níjar y del Bajo Andará. Esas son las tres zonas esas que son delimitan. digamos, los municipios que están dentro de esa zona geográfica, los que estarían dentro de esta denominación de origen protegida. ¿Cuáles son las principales diferencias? Porque tienes que diferenciarte. Yo me acuerdo cuando yo creo que estamos hablando de 13 o 14 años, cuando se intentó el reconocimiento, que se puso en marcha el reconocimiento, hubo que demostrar muchas cosas. Claro. Y hubo que demostrar que somos diferentes a otras zonas, que las calidades son diferentes, que los tomates se gestionan de forma diferente y que había también un histórico. Ojo, es que además esto lleva muchas investigaciones detrás y muchos análisis y estudios Sí. de universidades, de centros de investigación y demás. Es que no, digamos que como tienes que fehacientemente demostrar lo que estás diciendo, tienes que hacerlo avalado con estudios reales, no puede ser un invento, si no todo el mundo tendría su DEO, ¿no? Su denominación de origen protegida. Aquí uno de los valores importantísimos que hubo en su momento fue el histórico, el saber hacer de esos agricultores, en ser tercera y cuarta y quinta generación en algunos casos. Ahí la CASI jugó un papel fundamental y siempre tendremos que reconocérselo, el agradecimiento hacia ellos, que podían demostrar que hace 60, 70, 80 años en algún caso ya se producía tomate en la zona. Eso hace un saber de tomate altísimo. Luego, lógicamente, hay unos suelos, hay una climatología específica con ese salto térmico, que a veces las noches son frías, un agua concreta,
una salmuera en el agua del suelo. Que le da ese característico sabor. Claro. Todo esto viene un poco también por ese sobrado tomate, ¿no? El mejor tomate del mundo, que lo decimos muchas veces, que es el RAF. Claro, es que yo creo que mucha gente identifica IGP Tomate La Cañada casi que con el RAF, que es nuestro pata negra, por así decirlo, ¿no? Digamos que esta variedad fue la que tiró del hilo, ¿no? Teníamos un tomate que era una cosa excepcional, que no se podía producir ni en el norte ni en el sur, que lo hacíamos en esta zona tan específica, y ese digamos, es la chispa para tirar de este proyecto y decir que en esta zona solo se puede hacer este tomate en esta zona. Luego, lógicamente, hay otros tomates que esa técnica y esas diferencias los confieren diferentes y que también están dentro de la denominación de origen. Pero el RAF, digamos, los tipos RAF, los asurcados, los tomates de gran sabor, los que necesitan una gestión diferente, con altos niveles de conductividad en suelo, con ese salto térmico entre la noche y el día, con ese conocimiento del productor para saber qué gotita de agua tiene que dar en cada momento, es lo que hace que ese tomate sea diferente y que ese tomate sea diferente a cualquier otra zona y que se pueda diferenciar con esta denominación específica protegida. Vale, entonces dentro de lo que es la IGP tenemos varias tipologías de tomate, no estamos hablando de uno solo. Es decir, dentro de la IGP, por ejemplo, pues está Biosabor, la empresa que preside, pero también tenemos otras empresas, sí, ¿no? Sí. ¿Qué otras empresas componen IGP? Está Casi, por supuesto, está Agroponiente, está Zoe y hay una quinta más en este momento. Vega Cañada. Vega Cañada, por supuesto, me la dejaba ya. Dentro del grupo Agroponiente son dos, pero son uno, pero son dos, y eso, están los dos, Agroponiente y Vega Cañada, Casi, el grupo Zoe y nosotros. ¿Todos los tomates que producen estas empresas son IGP Tomate La Cañada? No todos. Porque luego el Consejo Regulador de la denominación tiene que decidir a qué quiere identificar como tomate dentro de la denominación. Ajá. Es verdad que esa diferencia a la hora de producir la tienen todos los tomates, igual que cualquier vino, cualquiera de las denominaciones que nos conocen, no por dar nombres, pero bueno, un Rioja. Te vas a encontrar Rioja de 2 euros en el mercado y de 200 euros en el mercado. Tomates puede pasar exactamente igual. Están identificados, tienen diferentes calidades y el Consejo Regulador, cumpliendo los parámetros mínimo exigido de conductividad de suelo, de conductividad de agua, de riego, de todos los parámetros que son estrictos, si los cumple cualquier variedad, o redondo, o cherry, o rama, o los propios asulcados, serían tomates que se podrían identificar dentro de la denominación específica. ¿Y por qué hasta ahora hemos hablado tan poco de la IGP? Yo creo que en el principio tuvimos un pequeño error de salida, ¿no? Porque quisimos centrarlo todo el esfuerzo en una extra calidad y en unos asurcados de alta calidad. Y al final la IGP, para que se conozca, para que el consumidor sepa de lo que estamos hablando, sepa que tiene un tomate superior y lo compre, tienes que comunicarlo. Eso se hace con esfuerzo. Y quizá no hicimos el esfuerzo suficiente y no focalizamos bien el esfuerzo que teníamos para decirle a los consumidores qué era la IGP. Ahí tuvimos un pequeño error de concepto y es verdad que no hicimos las cosas lo correctas, lo suficientemente adecuadamente correctas para tener la respuesta del mercado y que el proyecto se mantuviera por sí solo y fuera sostenible. Y pues bueno, se aparcó, hemos intentado relanzarlo varias veces, ha habido varios intentos, pero bueno, no hemos estado, digamos, con la idea tan decidida como en este momento. Y ahora en este momento, en ese impulso que quieren darle a la IGP, ¿cómo surge, cómo se va a desarrollar? ¿Qué iniciativas son las que se van a poner sobre la mesa para darle ese relanzamiento? La clave es comunicar. Tú tienes que decirle al consumidor, aquí está esto, y tú decides si te interesa o no. Para comunicar hace falta recursos, y para poner esos recursos sobre la mesa pues hace falta el colectivo. Eso es lo que nos ha faltado siempre. Ahora queremos hacerlo más extensivo, tenemos que estar todas. En esta zona concreta hay bastantes más empresas de las que estamos en este momento. ¿Pueden entrar? Claro, por supuesto. Estamos hablando con todas, le estamos casi rogando que se sumen, porque al final todos juntos vamos a ir mucho más lejos. Yo creo que si tampoco hemos utilizado este valor diferenciador hasta este momento es porque nos ha ido relativamente bien, pero los tiempos se están complicando. Mucho. El tomate, excepto estas dos últimas campañas que con el virus de rugoso y otras cosas que han pasado, bueno, no han sido malas, pero ya esta, por ejemplo, la 24, estamos yendo ya a resultados de antes de la pandemia y es posible que necesitemos valores diferenciadores para competir con nuestro entorno, sobre todo con el norte de África, y por eso es la idea de ponerla en marcha y decirle a los consumidores europeos que están delante de un tomate que es diferente.
Claro, precisamente de ese tema era el que yo también tenía que apuntado para que comentáramos, porque están siendo unos años difíciles, sobre todo con el tema del rugoso, lo ha sido pues a nivel mundial, hay países que han sufrido mucho, eso pues de rebote a nosotros nos ha beneficiado en estos últimos años, porque es verdad que, bueno, hay quien apunta que puede ser que la COVID también pues nos haya ayudado a que, como justo el rugoso entró en España cuando se declaró la COVID y hubo menos movilidad, pues que eso también haya podido ser un condicionante para que en Almería se haya desarrollado menos esa virulencia del rugoso. Lo cierto es que estos 2 últimos años han sido positivos para el sector, en cuanto incluso a que ha crecido el mercado de tomate en Almería, pero estamos volviendo otra vez a lo que esto era. Llegan las variedades con resistencia que están llegando a todos los mercados, no solamente a Almería. ¿Vamos a volver otra vez a lo de antes? Sí, ojalá me equivoque, pero yo creo que vamos a volver a lo de antes, porque cuando analizamos tendencias, en Coespal lo hacemos bien y analizamos a 10 años, se veía clarísimamente la tendencia del tomate. Hemos tenido estos 2 últimos años, se han juntado muchísimos argumentos. Es verdad que la atomización, los 12 o 13.000 productores que hay en Almería, en fincas pequeñitas, se aíslan muy bien a veces del vecino, y eso ha hecho que el rugoso sea haya hecho mucho menos impacto que en otras zonas. Y porque yo creo que ya teníamos la experiencia también de lo que estábamos viendo, ¿no? Y nos estaba empezando ya a dar miedo. Pero en otras zonas, México o Marruecos o incluso Holanda, con Italia también. Claro, con grandes, Israel por supuesto, con grandes explotaciones, la expansión y el daño del virus ha sido mucho más. Aquí quizás la atomización de la producción ha hecho que vaya más despacito, que nos ha impactado. Sí, y sigue impactando, y va a seguir impactando. Yo creo que esto es algo con lo que ya tenemos que convivir. Ese 10, 15, 20%, depende de empresa, ha estado ahí. Cuando ese 10, 15% falta, lógicamente la oferta baja un poquitín, y la demanda, y los 2 últimos años hemos tenido ejercicios muy buenos. También no solamente por el rugoso, porque han sido buenos en otros productos, en el pimiento, en el pepino, han sido bastante buenos, y yo creo que la guerra también ha afectado, el que los precios estén un poco dislocados. El consumidor no ha sabido bien que le estamos quizás cobrando caro por los tomates y no lo han pagado. Pero cuando las cosas se están normalizando y se están volviendo a la realidad, los resultados no son tan allá. El 24 va con unos resultados muy normalitos, y yo creo que ahora sí que tenemos que buscar argumentos para poner en marcha, para diferenciarnos, para defendernos y para decir a los consumidores que estamos en el primer mundo, que estamos produciendo con los costes del primer mundo, no solo del tercero, y las manos que producen estos tomates tienen un nivel de recursos y una dignidad que no la tienen en el tercer mundo. Eso hace que nuestros productos sean mucho más caros. Eso tiene que saberlo el consumidor, para que pueda valorar y coger nuestro tomate antes que del tercer mundo. Este tema es muy delicado. Cuando hablamos del tema de la sostenibilidad, ¿no? Claro. Sostenibilidad no solo medioambiental, también social. Claro, y económica. Porque si no hay social y económica... En este caso es social también. Claro, es social y económica, las dos cosas. Cuando los empresarios no tengan una mínima rentabilidad, dejarán de hacer eso y harán otra cosa. Y detrás de eso hay un tejido en Almería grandísimo. Lo que nos puede limitar el futuro son los costes, y los costes vienen encarecidos por la mano de obra, y nuestra mano de obra es cara porque vive dignamente, porque tiene que vivir, claro, porque el primer mundo obliga a que vivamos dignamente, y es una agricultura ultra vigilada, ultra certificada, y por eso es cara. Pero eso tiene que saberlo el consumidor en toda Europa, para que si ve los productos del primer mundo a 3 euros y los del segundo, los del tercer mundo o los del entorno a 2,50, sepa cuál es la diferencia. Claro, sepa por qué vale un poquito más y esté dispuesto a pagarlo. Y así tendremos sostenibilidad en un futuro. Pero para eso hay que comunicar, eso hay que decirlo, y eso vale dinero, y para eso tenemos que estar unidos. Y Almería de eso peca un poco, de esa unión, y en este caso es verdad que no hemos sido unidos para otras cosas, y para comunicar deberemos de unirnos. Lo estamos tratando de proponer en Coespal y en las asociaciones, y tenemos que decirle a Europa por qué nuestros tomates son un poquito más caros. Es fundamental que lo sepan. Claro, y al final estamos hablando de unos datos que esta temporada y que esta campaña ya nos están demostrando que otra vez volvemos a cifras de años anteriores. Efectivamente, habíamos tenido un buen inicio de campaña. La primera parte del año de la campaña se puede decir que fue buena, pero es verdad que desde enero esto ha venido en picado.
la primera parte de la campaña, con el tema de virus, con los problemas, con la climatología tan alta, ¿no? Con un verano excesivamente largo, nos hemos protegido un poco y hemos plantado más tarde, en general. Entonces, la primera parte de la campaña, noviembre y diciembre, había poquitas cantidades, con lo cual la oferta era inferior a la demanda, los precios ideales. Cuando ha llegado la fecha enero y han llegado las cantidades, aumenta mucho la oferta y los precios. Y este año hemos tenido las temperaturas diferentes al año pasado. El año pasado tuvimos un enero y un febrero de aquella manera. Este año hemos tenido mucho calor. Esto lo rige la oferta y la demanda, y cuando tenemos cantidades importantes, los precios se resienten muchísimo. ¿Cómo ve, por tanto, el futuro del tomate en Almería? Iniciativas como esta, de la denominación geográfica protegida, el que comuniquemos a los consumidores lo que estamos haciendo, que lo sepan, que valoren lo que estamos haciendo, el esfuerzo, el riesgo que se corre con la producción, la dignidad que hay en estas producciones que hacemos para ellos durante todo el invierno. Yo estoy seguro que si los consumidores europeos saben todo esto, nos van a respetar y van a hacer que tengamos sostenibilidad. Si le pedimos un poquito más por nuestras hortalizas, nos lo van a pagar. Y eso hará que el sector tenga otros 20 o 25 años por delante. O sea, no se trata de promoción de sabor, se trata de promoción de otros temas. Claro, promoción de costes, información, más que promoción, información de costes, que es lo que nos limita. El sabor, saben todos, las hortalizas que tenemos, nuestros tomates, nuestros pepinos, nuestros pimientos, son fantásticos. Hemos bajado tanto los niveles de residuos que ya prácticamente todos son residuos cero. Estamos hablando de una hortaliza, de una verdura en puro invierno de una calidad extraordinaria. Ya no hablo del bio, hablo en general. Eso debe de tener un valor, no se nos puede hacer que corramos este riesgo produciendo y se nos haga competir de forma directa. Es verdad que la geopolítica, con los acuerdos con el norte de África, con las rutas migratorias, tienen que generar acuerdos. Es verdad que el IPC también propone mucho dejar abierta la puerta para que esos IPC se contengan, sobre todo con los productos frescos, porque en el seco no es tan difícil, como dicen ellos, en el seco no es tan difícil mover los precios. Hay unas condiciones generales que complican un poco nuestro futuro, pero se pueden hacer cosas, estoy segurísimo. La Almería lo ha demostrado muchas veces, la agricultura lo ha demostrado muchas veces. Todas estas movilizaciones que ha habido los últimos meses, hemos demostrado que el agricultor se pone en la calle y es capaz de hacer fuerza. Otros sectores no son capaces de reivindicarse con tanta fuerza. La agricultura sí, eso nos da fortaleza y todavía tenemos margen para que el consumidor, en vez de... Tienes que darte cuenta que un consumidor en Europa a lo mejor tiene un consumo per cápita de 40 o 50 kilos de una hortaliza. Que esa hortaliza valga 2 o 2,30 o 2,50, a él no le va a suponer nada al consumidor, y al productor es clave esos 20 o 30 céntimos para que pueda hacer las cosas, seguir haciendo las cosas bien y ofreciendo esa salud que le estamos ofreciendo a toda Europa en pleno invierno de vitaminas. Por tanto, en el tomate el futuro no pasa por las especialidades solo. Es una estrategia más. Hay empresas que son especialistas en hacer especialidades, otras empresas se han especializado en hacer genéricos a un muy buen coste. Son estrategias de cada empresa. Es verdad que cuanto más rico en sabor sea un tomate, pues más fácil tiene de venderlo, pero también es más caro, más arriesgado producirlo. No todas las empresas están preparadas para hacer especialidades. Es una estrategia más. No todo tiene que ir a especialidades. Tiene que ir a demostrar que los costes que tenemos, que son los más prudentes posibles, son por algo. Eso tienen que saberlo y no nos pueden enfrentar a terceros que tienen otros costes muy diferentes de nosotros, no es justo. Tenemos una IGP Tomate La Cañada que actualmente está formada por 5 empresas. Sí. Estamos hablando de Biosabor, de Casi, de Agroponiente, de Zoy y de Vega Cañada. Si estas 5 empresas han sido capaces de unirse para poner en marcha IGP Tomate La Cañada, ¿esto quiere decir que no está todo perdido con que algún día tengamos una marca Almería? Claro que no, por supuesto que no. Pero más que una marca Almería, también lo hemos hablado muchas veces, que comunicamos, más que una marca Almería, yo creo que lo que tenemos que hacer es tener una marca primer mundo, ¿vale? El problema de los franceses, de los españoles, de los portugueses o italianos, los productores, es prácticamente el mismo, son los costes. Entonces yo creo que una marca europea de primer mundo, yo creo que nos daría más paraguas que una marca Almería. Que sí que estaría bien, porque todo el mundo sabe lo que hacemos y lo hacemos bien, pero yo creo que deberíamos de hacer un esfuerzo más global y ver realmente cómo se hacen las cosas aquí, con qué controles se hacen, con qué seguridad estamos produciendo, con qué seguridad llega nuestra hortaliza a los mercados, y eso debe de valorarlo el consumidor. Bueno, IGP, relanzamiento de IGP Tomate La Cañada.
¿Hay alguna acción en concreto para los próximos meses que ya tengan pensada y diseñada para poner en marcha? La estamos valorando. La primera acción es hablar con los compañeros, con el resto de empresas. La próxima vez que hablamos seguro no vamos a ser 5, vamos a ser 10, lo tengo claro. Ojalá sea así. Sí, seguro que sí. Y una vez todos juntos, con un buen presupuesto, pues tratar de llegar a máximo nivel, un número de consumidores diciéndole que la zona de la Cañada de Níjar es diferente en tomate y que tiene unas particularidades concretas, que es un tomate que vale la pena quizás pagar un poquito más por él. Pues esperemos que para el comienzo de la próxima campaña, para el mes de septiembre, estemos hablando de una IGP aún más fuerte. Francisco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por cierto, antes de que te marches, quería yo preguntarte, claro, vamos a hablar hoy de Expo Levante, a hacer una valoración. Con Biosagua estuvisteis en Expo Levante. ¿Qué valoración hacéis vosotros de Expo Levante? ¿Cómo fue la feria? Bueno, magnífica, ¿vale? Es verdad que las empresas que hacemos exportación no es nuestra feria, pero ¿qué pasa en Expo Levante? Que no somos muchas empresas vinculadas, sobre todo las comercializadoras, como el caso de Biosabor. No están nuestros clientes aquí, pero sí están nuestros productores, nuestros proveedores. Entonces, para nosotros es como un punto de encuentro donde estamos todos, donde pasamos unos días juntos, donde, yo lo decía, ahí había personas, amigos, vecinos, que no los había visto en 6 meses o un año y me los encontré allí, echa un rato, le da un abrazo, te toma un vino con él. Fantástico. Esa congregación de agricultores... Esa labor social también, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Hay que tener también muy presente en las empresas esa parte social. Claro que sí, claro que sí. Y luego, una vez que hace esa congregación de agricultores, pues lógicamente las empresas que están en la zona, que sí que tienen sus empresas de suministro, de semillas, de todo esto. Semillas, pues, sobre todo ahora con el tema del rugoso, claro, tan claro. importante. Para pues les viene genial que haya este volumen, que haya esta afluencia de público, y ha sido fantástica. Ha hecho un clima muy bueno, otro año hemos pasado un poquito de calor, este año ni eso. Ha sido genial, ha sido perfecto. Pues además una feria que nos ha dejado muchas noticias. Por ejemplo, pues ese proyecto que presentaba el Ayuntamiento de Níjar y que está previsto que pueda ver la luz en los próximos meses, que comience a dibujarse en los próximos meses, es el nuevo Centro de Interpretación de la Agricultura Almeriense. Vamos a ver qué es esto del Centro de Interpretación. El Ayuntamiento de Níjar anunciaba en Expo Levante uno de los grandes proyectos de futuro del municipio, con el que unirán los dos sectores más importantes para la economía de la localidad y de la comarca, como son la agricultura y el turismo, el Centro de Interpretación de la Agricultura Almeriense. Con este proyecto, el alcalde José Francisco Garrido pretende convertir a Níjar en capital nacional del agroturismo sostenible. El diseño de este futuro espacio está ya listo y calculan que el presupuesto inicialmente superará el 1 millón de euros, y el objetivo que se marcan es que las obras estén iniciadas antes de la próxima edición de Expo Levante. El futuro Centro de Interpretación de la Agricultura Almeriense tendrá unas dimensiones de unos 20.000 metros cuadrados en total, con 2 espacios. Por un lado, contará con una zona de invernadero de unos 6.000 metros cuadrados, mientras que el resto estará destinado al edificio principal. Pues un centro de interpretación de la agricultura almeriense que va a estar en marcha. La intención es para antes de la próxima Expo Levante, por tanto, pues en menos de 2 años tiene que estar empezando a construirse 20.000 metros cuadrados de centro. Bueno, algo menos, porque 6.000 irán destinadas a invernadero y una inversión superior al 1 millón de euros. Desde luego, pues podemos decir que es el proyecto estrella de este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Níjar. Por cierto, que el alcalde también, en el inicio de esta Expo Levante, justo antes de su inauguración y de que abriera sus puertas, pues firmaba junto a asociaciones, a entidades de la zona, un manifiesto por el puerto seco de Níjar. El futuro del sector hortofrutícola también va a depender de ese puerto seco que se solicitaba, esas inversiones se solicitaban en el inicio de la Expo Levante. Una hora antes del corte de cinta que daba por inaugurada la Expo Levante, el Ayuntamiento de Níjar promovía un manifiesto en defensa del puerto seco, fundamental para el futuro de las exportaciones agrícolas almerienses. Esta contiene 4 demandas a las administraciones con competencias para que el puerto seco salga adelante. Dichas demandas son el reconocimiento público del puerto seco de Níjar como una infraestructura estratégica e imprescindible para garantizar el desarrollo económico e industrial, así como la cohesión social y territorial de la provincia de Almería. Además, en
el manifiesto piden que las administraciones competentes agilicen los trámites pertinentes para agilizar la ejecución del proyecto Puerto Seco y que los responsables de las citadas instituciones públicas acuerden la autorización, financiación y ejecución del enlace ferroviario del corredor mediterráneo con el mismo. Pero como decíamos, son muchas las actividades, las iniciativas y las propuestas que se dieron a conocer en esta 16ª edición de Expo Levante. Entre ellas, por ejemplo, pues el Congreso de Invernadero, de la mano de Horti España, se presentaba precisamente, como decíamos, en el stand de Coexpal, y un congreso que va a tener lugar el próximo día 7 de mayo en la Universidad de Almería, en el que se trata de hablar de sostenibilidad, pero sostenibilidad real. La Universidad de Almería acogerá el próximo 7 de mayo Invernadero, Sostenibilidad Real sin Postureo, una cita que pretende dar a conocer y ofrecer información sobre el concepto de sostenibilidad y su aplicación en el sector agroalimentario. La segunda jornada de Expo Levante se convirtió en el mejor marco para presentar la primera edición de este congreso. Este está dirigido a profesionales vinculados al sector y, aprovechando que se celebra en la Universidad de Almería, también a estudiantes que quieran ampliar su formación sobre el concepto de sostenibilidad aplicado a los invernaderos solares y la producción agrícola. Y estamos en primavera, ¿y cuál es el producto estrella de la primavera? Pues nuestra campaña de melón y de sandía. En este caso de sandía les hablamos porque también en Expo Levante se llevaba a cabo la presentación de esa campaña de la primera sandía, esa sandía que es almeriense porque es la primera que llega a Europa, y una sandía pues de la máxima calidad y rica, ¿verdad? Pues así de rica la presentaron también en Expo Levante. Por quinto año consecutivo, Coexpal va a llevar a cabo la campaña promocional La Primera Sandía Europea con mucho gusto, cuyo objetivo es incentivar el consumo de esta fruta. La acción promocional de este año estrena lema para potenciar aún más el sabor y la calidad de esta deliciosa fruta que llega a los hogares de los consumidores europeos con mucho gusto. Gusto por su sabor, gusto por el cultivo y gusto por ser la primera sandía europea. Bueno, pues vamos a hacer ahora ya un alto en el camino, vamos a ver unos consejos publicitarios, a ver a nuestros patrocinadores, y enseguida vamos con nuestra próxima información, y es que dentro de un ratito les vamos a hablar de la declaración de la renta. Nosotros aquí en HLA Dental, tanto la doctora Carmen como yo, pues queremos dar a entender eso, que el paciente pues se va a sentir aquí siempre tratado por uno o por otro de la misma manera y con todas las garantías de que se le va a hacer el mejor tratamiento posible y con la mejor de las formaciones. ¿A que te hacemos sonreír? Atención agricultores. Ya puedes tramitar las ayudas de la PAC 2024. Si quieres que tu solicitud esté en manos de expertos, acude a tu oficina de COAG más cercana, donde te ofreceremos soluciones en la gestión de la PAC 2024. Llama al 950 554433. Este anuncio le interesa. Talleres Hermanos Muñoz Barranco y Chapa y Pintura Muñoz y Muñoz. Estamos especializados con laboratorio de inyección en la reparación de inyectores, bombas y turbo, centro de limpieza de filtros de partículas y catalizadores en banco de pruebas, y además nueva fórmula de descontaminación de gases para pasar la ITV con limpieza de hidrógeno. Pídanos cita en el teléfono 950 48 93 42. Talleres Hermanos Muñoz Barranco y Chapa y Pintura Muñoz y Muñoz, especializados en restauración de vehículos antiguos. Estamos en calle Semillero 15, El Ejido. En Bezoya, después de 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el aguapatos no tenga edad. Muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Yo confío en Agroejido porque me ofrecen seguridad. Yo confío porque valoran la calidad de mi producto. Yo confío porque cuidan de mí y por su nueva subasta. Y además confío porque pagan bien. Yo confío en Agroejido. Confía.
Pues después de todo ese repaso que le hemos dado a la Expo Levante 2024, esa 16ª edición de Expo Levante, ahora vamos a hablar de otro asunto muy importante. Vamos a hablar de la declaración de la renta. Saben que desde el pasado mes de abril ya se puede presentar esa declaración de la renta, pero hay algunos condicionantes para el campo, ¿verdad? Hace muy poquito, además, conocíamos esa modificación de la orden, una reducción de esa orden de módulos, y se han aplicado algunas modificaciones en determinados cultivos y también pues una general. ¿Cómo afecta esto a nuestra declaración de la renta? ¿Es momento ya de hacerla? ¿Tenemos que esperar a ver si hay más modificaciones o hay algún cambio en esa orden de módulos? Bueno, pues a todas esas preguntas nos va a contestar quien sabe de todo ello, que es Antonio Moreno, que es el secretario de organización de COAG Almería. Antonio, bienvenido. Bueno, muy buenas, gracias. Bueno, Antonio, yo me pregunto, claro, todos los años en el sector agro siempre pues estamos pendientes de si hay alguna modificación, si hay alguna reducción de ese IRPF para los agricultores, de esa declaración de la renta, si tenemos que tener algún condicionante en cuenta. Este año ya se ha presentado por parte del Gobierno inicialmente una reducción. Es verdad que ahora hablaremos de ella porque no estamos muy contentos con la reducción que se ha aplicado. No sé si confiáis desde COAG en que pueda haber más modificaciones o no, pero claro, la primera pregunta es, ¿se nos va comiendo el tiempo? Estamos ya en el mes de mayo. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos la declaración o nos esperamos? Bueno, una declaración de la renta no es llegar a hacer la declaración, necesita una serie de documentación que hay que preparar, y por lo tanto nosotros lo que estamos aconsejando a nuestros agricultores es que vayan a hacer la declaración de la renta ya, y si sale alguna rebaja excepcional que nosotros estamos pidiendo, pues se puede aplicar directamente después de echar la declaración, se puede hacer una declaración después y aplicar ese porcentaje. O sea, entonces, que no hay problema después en hacer como una adicional. Exactamente, por lo tanto yo creo que el agricultor, lo cuanto más pronto lleve sus papeles para hacer su declaración mejor, porque sí que es verdad que así los gestores van a tener mejor tiempo a la hora de hacer su declaración, porque una declaración tiene su tiempo y sus trámites y su documentación que presentar. Por lo tanto creo que, aunque sí que es verdad que nosotros seguimos solicitando esa rebaja excepcional, que por ejemplo para frutas y hortalizas no ha venido nada, solamente tenemos una serie de factores reductores que el año pasado estaban ya, que también eran excepcionales, que ahora os explicaremos, pero sí que es verdad que nosotros creemos que la renta hay que hacerla lo antes posible, porque luego cuando se llega a última hora con las prisas y con todo esto siempre se nos escapan facturas de amortización, siempre nos faltan papeles que no encontramos, y creo que estamos... Y luego podemos ir tarde. Exactamente, y por lo tanto, al final, si sale fuera del plazo, pues tienes penalización. O sea que siempre estamos a tiempo de hacer una complementaria, ¿no? y poder solventar, pues si hay alguna rebaja, pues solicitarla. Claro, yo ahora además me pregunto, siempre se habla dentro del sector agro, a la hora de tributar y a la hora de hacer esa declaración, que hay agricultores que están en un modelo de módulos y hay otros que están en estimación directa. ¿Qué es esto de módulos y de estimación directa? Me imagino que el agricultor que esté en cada uno lo conocerá, pero un poco para conocernos la diferencia. Sí, bueno, hay dos modalidades en función de los ingresos anuales que tenga cada agricultor. Ingresos superiores a 250.000 euros tienen que estar estimación directa, y los agricultores, que son una de la gran mayoría de nuestros agricultores del sector, que están por debajo de los 250.000 euros, pues estamos en estimación objetiva o módulos, como nosotros lo decimos coloquialmente. Y esta reducción que se ha producido orden que ha publicado el Ministerio de Agricultura, ¿esa orden está enfocada a módulos, está enfocada a estimación directa, o qué diferencia hay? Bueno, la única que tiene esas deducciones excepcionales son las que están en módulos, ¿vale? Porque lo permite la norma. En el tema de la directa, lo único que hay, sí que es verdad que se ha modificado durante, el año pasado ya se modificó, sí, que es que hay una serie de unos porcentajes que es el 10% de gastos de difícil justificación en directa, que otro año siempre ha sido un 5%, y llevamos 2 años que ya han subido al 10%, que nosotros estamos en las negociaciones con el ministro, estamos planteando que suben al 12%, ¿vale? Entonces, esa es la única deducción que hay en los agricultores que están en estimación directa. Es decir, y todos los demás, es decir, que de los beneficios que tengan se le aplica esto. Sí, de los beneficios que aplica se le aplica un factor que es gasto de difícil justificación, que del cómputo general de rendimiento neto se le aplica un 10% de deducción. Ajá.
¿Y para aquellos agricultores que están en módulos? Por aquellos que están en módulos, siempre hay una serie de modificaciones generales que están aplicadas, que yo quiero explicaros, y luego son deducciones excepcionales. Hay que decir primero que el módulo estamos al 0,26, otros años han estado por encima, pero llevamos unos años que se ha aplicado ese 0,26, aunque nosotros hemos siempre planteado que ese es un índice muy alto con respecto a ahora, debido a la subida de los costes de producción y todo el tema que tenemos con países terceros, países competencia, que nuestros ingresos pueden ser muy altos, pero nuestros gastos son mucho mayores. Por lo tanto, ¿por qué ese 0,26 cómo se calcula? Se calcula diciendo que, bueno, que de cada 100 euros, 26 son beneficios, y de ahí se calcula lo que tienes que pagar a la renta, ¿vale? Entonces, un poco por ahí. Luego hay una serie de índices reductores que se han aplicado excepcionalmente, que son, por ejemplo, que utiliza el suelo agrícola, que tanto el año pasado como este año se puede deducir un 35% de la factura del suelo agrícola, que acá suelo B, que normalmente nuestros agricultores del invernadero utilizan poco, porque nuestro suministro más es el eléctrico. O sea que es gasóleo B, es el que se utiliza normalmente para los tractores, para las maquinarias que tenemos en el invernadero, que no para los vehículos. Exactamente, los agricultores del norte o del tema de extensivo, de frutos secos, tienen tractores del interior y entre nuestra tienen provincia, muchos tractores quizás grandes que se utilizan gasóleo B, y bueno, esa factura se puede deducir un 35%, que sí que es un gasto excepcional que otros años no hemos tenido. Luego, en el tema de fertilizantes, sí que es una deducción importante, y que a nosotros nos supone una deducción grande en el tema de la renta, que es el 15% del gasto que tengamos en fertilizantes. Eso también se aplica este año en módulos, y el año pasado también se aplicó, que en otros años no estaba ese módulo, ese deducir no estaba, ¿vale? O sea que hay que presentar todas las facturas que tengamos relativas a fertilizantes. Sí, eso hay que ir al almacén de suministro, y te da una relación de todos los fertilizantes con todos el coste de cada fertilizante que ha utilizado, y entonces te sale una suma total, y de esa suma total te puede deducir en renta ese 15%. Vale. Luego, ¿Esto estaba el año pasado, del 15%? Sí, estaba el año pasado, pero el año anterior no. Estos sí que son dos índices que llevan 2 años, el año pasado y que no sabemos si el año siguiente estará puesto. Claro, por ahora sí sabemos que este año sí lo tenemos, ¿no? Y luego también hay otro índice que es un índice que siempre se aplica, pero que no sé si conoce muy mucho la gente, que es en función del gasto en personal, ¿vale? ¿En personal? Sí, en personal, tanto nóminas como seguros sociales, y hay una deducción en función del porcentaje que suponga. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un beneficio de 100.000 euros y te has gastado 10.000 euros en personal, pues tienes un índice reductor de 0,90. Si es de entre 10 y un 20%, un 0,90, si es entre un 20 y un 30, un 0,85, entre un 30 y un 40, un 0,80, y más de un 40%, un 0,75, ¿vale? Es una deducción que también tiene el sector en general, todo el sector agrario. Fíjate, no lo había escuchado yo antes. No, pues sí, esto es una cosa que lleva siempre así, entonces no sé si eso lo conoce mucha gente, pero sí es importante. Luego también, si tus ingresos dependen de una finca que tienes arrendada, es decir, que tú arriendas una finca, pues también tiene una deducción del 0,90, ¿vale? Que también es un índice que generalmente está siempre. Y luego, si está en agricultura ecológica, tiene otro índice de reducción, que es el 0,95. ¿Todo esto se va sumando al 15% general? Todo esto se va sumando y se va deduciendo, es decir, estoy empezando el 0,26, el gasóleo agrícola, fertilizantes, todo va a ir restando con respecto a... Porque digo, por ejemplo, ¿esa de arrendamiento va sobre el general también, o ya con el 15% está aplicado? Primero se aplica el 15%, el 35%, el 15%, y luego se va aplicando el de personal, luego se va aplicando el de tierra arrendada, vamos a ir deduciendo ese tema, ¿vale? Va a ir deduciendo el índice, el rendimiento neto de cada agricultor. Claro, porque al final es que un alquiler de una tierra también es un coste adicional que tienes que pagar. Exactamente, tú tienes que pagar un alquiler, por lo tanto tienes una serie de gastos extras, que eso supone un índice reductor a la hora de que tus ingresos dependen también de que has tenido un gasto mayor que el arrendamiento de la finca, ¿vale? Luego tenemos también, esto es un índice que sí que es verdad que vamos a pelear muchísimo a la organización, la COA en eso, y lo conseguimos hace muchísimos años, que tampoco es muy conocido porque depende mucho de que tu comunidad realmente esté en un registro, que es un índice reductor por las tierras de regadío que utilizan energía eléctrica, que tiene un 0,75 de reducción. Y esto solamente en otras ocasiones tenían que presentar los agricultores la factura de eléctrica de todo el año, y la menor tiene que ser 2 veces menor que la mayor factura, pero llevamos 2 años que solamente con el certificado de la comunidad regante lo deduce.
Pero Vale. para deducirte esto tiene que estar inscrita la comunidad regante en un registro de impuestos especiales, ¿vale? Entonces, esto es acercarte a la comunidad de regantes, a sí, tu comunidad de pero regantes y, también la comunidad de regantes solicitarlo, tiene ¿no? que estar escrita en ese registro. Si está escrita es solicitar solamente y con presentando ese certificado es muy sencillo, pues te puedes deducir. Pues ojo, porque eso seguramente también hay algunos que no lo conozcan, pues es importante también que a la hora de hacer la declaración, pues acudan a su comunidad de regantes, se informen si está inscrita y si está inscrita, pues con ese certificado pueden también deducírselo. Deducirse ese tipo de cosas. Y luego, bueno, hay una deducción general, que sí que es verdad que después de todos estos índices, que este año pues ha subido normalmente a un 5%, que ha subido a un 10%, a un 15%, que es una deducción general que aplicó el tema del Ministerio de forma general, ¿no? Entonces, todo ese tipo de índices son... Esa general es para todos los agricultores, Sí, independientemente del sector en el que se encuentra, No, o sea, no dentro solamente- del subsector del que se Eso está encuentra. hablando, toda esta deducción está hablando de módulos. De directos donde tiene el 10%. Sí, pero de módulos me refiero que da igual de que estemos hablando de hortícolas, que de frutos secos, que de general. Cualquiera. Lo Vale. que pasa es que, por ejemplo, el tema de regadío son de fincas de regadío, el tema ecológico son las fincas que estén en ecológico, es decir, en función de cada agricultor y su tipología de explotación que tenga. Claro. Y luego lo que nosotros nos quejábamos ahora pues, dentro de lo que es el sector de frutas y hortalizas, es que aquí en la provincia de Almería frutas y hortalizas no ha tenido ninguna excepción especial como sí lo puedan tener este año frutos, algunos frutos secos, Sí. o como pueda Ganadería de carne. tener, efectivamente. Olivar. ¿En qué punto se encuentran también estos por puntualizarlo, por saber qué es lo que vosotros estáis peleando? Se nos han quedado sectores importantes para nuestra provincia, hortalizas, bajo plástico, por supuesto, cítricos también, que ha tenido no ha tenido ninguna reducción. Tenemos todo lo que son explotaciones de ovino de leche que se han quedado fuera, ¿vale? Y frutos secos, ha habido deducción en algunos pueblos, pero en las zonas muy productoras, como por ejemplo Los Vélez, Los Rubios, Blanco y ¿Se nos María, han quedado fuera? se han quedado fuera también. Entonces, pues sí que es verdad que dentro de ese cómputo de esa solicitud que hemos hecho nosotros, pues hemos incluido todos esos sectores y todas esas zonas y todos esos productos para que al final todos tengamos la misma... Al final, estemos mismo equiparados de la misma forma. Es que al final los problemas de sequía han sido los mismos también aquí en la provincia de Almería, y de hecho la provincia de Almería junto con la de Málaga son las dos provincias más afectadas por sequía en la comunidad andaluza. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hoy precisamente está hablando con nuestros compañeros de los Vélez, que están muy preocupados porque allí las lluvias que hemos tenido aquí no han estado y por lo tanto ellos llevan ya mucho más tiempo con sequía que nosotros, y ahí son cultivos de extensivos, que no son de regadío y dependen mucho de la lluvia. Y luego también hay que tener en cuenta que tenemos mucha ganadería extensiva, ovino sobre todo, y cabra, que si no hay ni hierba en el campo tienen que alimentarlos con pienso. Entonces es un sobrecoste, y luego los precios, pues mira, son como siempre, como todos, ¿no? Que al final tienen problemas ahora también de... ¿Qué deducciones realmente estáis pidiendo desde COAG que mira, aplique el gobierno, más allá de las que ya ha anunciado? En el tema de frutos secos y de estas zonas que están con muchos problemas, estamos planteando un índice muy bajo, un 0,01, un 0,02, ¿vale? Para todas esas zonas, y para zonas de invernaderos, teniendo en cuenta nuestro informe fiscal que realizamos todos los años, porque hemos tenido mucha incidencia de virosis y problemas con muchas plagas y cada año más. Y luego hay que tener en cuenta el coste, que el coste es mayor, pues estamos planteando un 0,13, que creo que eso amortigua un poco todas las pérdidas que han tenido los agricultores en ese sentido. También no solamente lo hemos trasladado a los ayuntamientos, sino que a la administración, sino que también hemos elevado una carta a nuestros alcaldes de la zona para que ellos también eleven su apoyo y su propuesta para que haya una solicitud no solamente por parte de los agricultores, sino por parte de nuestros que vayamos todos a una. Exactamente. Entonces, pues esa carta está ahí, veremos a ver si nuestros alcaldes son capaces de enviarla, porque eso hay que hacerlo rápido. Ya se mandó la semana pasada y esperemos que haya apoyo por parte de todos los alcaldes de la zona. Es verdad que tenemos todavía de margen para hacer esa declaración de la renta, creo que es hasta el 30 de junio, es decir, tenemos todo este mes de mayo por delante, nos queda todavía junio, confiamos en que pues el gobierno recapacite y pueda aplicarse nuevas reducciones acordes con las necesidades del sector, pero en cualquier caso estamos en un momento en el que hay que empezar a preparar ya esa declaración de la renta y, como decíamos antes, Antonio, esa declaración, porque siempre se puede presentar después una complementaria. Lo importante es que toda la documentación se solicite, que todo esté y que se pueda cursar. Exactamente, es decir,
Es importante porque al final hay que presentar mucha documentación, muchas veces no encontramos los papeles, hay que tener en cuenta que también, aparte de todo esto, son las facturas de inversión, es decir, que hay agricultores que hacen grandes inversiones que se tienen que deducir en la renta y que hay un cuadro de amortizaciones para ir deduciendo de poco a poco esas inversiones y muchas veces esos papeles se pierden porque lo tenemos en cualquier sitio. Entonces es importante que todo ese tipo de cosas lo más rápido posible se lleve a la organización para que al final el agricultor tenga toda la documentación en regla y el técnico que le toque pues pueda hacer su renta y si encuentra algún problema o algo pues que rápidamente pueda comunicarse con un agricultor y subsanar todos los problemas. Bueno, yo entiendo que son muchos números, muchas cifras las que les hemos dado en muy poquito tiempo, muchos condicionantes los que hay que tener en cuenta en función de cada tipo también de cultivo. Y ante ello, pues para hacer la declaración de la renta, ¿quién mejor que personas profesionales que están pues con toda la experiencia del mundo y de muchos años atrás, centrados exclusivamente en hacer rentas para el sector? Sí, es verdad, nosotros sí que es verdad que nosotros de nuestra oficina, que están al servicio del agricultor de los pueblos, pues llevamos más de 25 años haciendo ese tipo de gestión y otro tipo de gestión y nosotros sí que es verdad que no estamos centrados solamente en el sector agrario. Nuestros técnicos llevan toda la vida haciendo declaraciones de la renta, nóminas de seguros sociales, otro tipo de gestión solamente enfocado al sector agrario. Y por lo tanto, yo estoy orgulloso de nuestro personal porque sí que es verdad que es un personal muy especializado, muy profesional y creo que llevamos una trayectoria que avala ese tipo de planteamiento que estamos haciendo. Pues Antonio, que no me queda más que darte las gracias por haber estado aquí con nosotros, por aclararnos también todos estos conceptos y yo creo que algunos, que no sé si solamente a mí o a alguno de nuestros espectadores, también le habrá resultado curioso, como el tema de pues esa mano de obra, por ejemplo, que yo desconocía esos porcentajes que se podían también aplicar. El tema del arrendamiento de fincas también, así que conceptos muy interesantes que yo creo que es importante tenerlos en cuenta para poder hacer y ajustar al máximo esa renta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa, pero volveremos la próxima semana, por supuesto, con muchísima más información del sector hortofrutícola de la provincia de Almería y esperamos encontrarnos con todos ustedes ahí, así que no nos fallen. Adiós.